Llegaste a la rueda de auxilio para profesionales que aman estar en movimiento. Soy Susana Casal, comunicadora experta en comunicación organizacional y mentora de profesionales comprometidas y comprometidos con su evolución. En este espacio te compartiré reflexiones, aprendizajes y conocimiento para desafiar tu mirada, generarte preguntas e inspirarte a avanzar. Voy a mostrarte alternativas para llevar más lejos tu forma de hacer, pensar y verte como profesional. Desafiemos juntos las barreras para tu expansión. ¿Empezamos? Hola a todos. Hoy vamos a explorar cómo todos tenemos datos para mostrar. Y me va a encantar compartirle algunos ejemplos y perlitas que tengo respecto de esto para que lo puedan degustar. Ustedes saben que yo soy comunicadora, ya les conté en algún otro episodio que me acerqué al mundo de los datos justamente para poder demostrar con números, con datos duros, que mi trabajo funcionaba o para qué mi trabajo servía. ¿Sí? Como soy comunicadora, y nada más intangible que medir la comunicación en una empresa o la cultura, si no es con un diagnóstico carísimo, o al menos ese era el mito, ¿no? Y yo pude, con un poco de aprendizaje y de experimentación, ir descubriendo que todos tenemos datos que mostrar. Y voy con mi primer ejemplo que me encanta. Hay un estudio que se hace todos los años en la ciudad de Buenos Aires, que lo hace el Observatorio de Higiene Ciudadana, y este estudio mide, entre otras cosas, la cantidad de caca de perro en las veredas. Sí, ya sé que puede sonar gracioso, pero es un estudio, la verdad, muy serio, muy bien armado, y que muestra como algo que parece inmedible, inmensurable, se dice, en realidad se puede medir. Este informe muestra que donde hay una caca de perro, es probable que haya una segunda caca de perro. Esto se debe a que las personas que ven cuando un lugar está sucio se sienten autorizadas a dejar más suciedad, ¿sí? Hay otro comportamiento muy similar que creo que se llama síndrome de la ventana rota, ¿no? Que dicen que en una casa abandonada, si eh, todos los vidrios están sanos, no pasa nada, pero una vez que alguien rompe un vidrio, es muy probable que se rompan en un lapso corto de tiempo todos los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente se siente habilitada a ensuciar donde está sucio, a romper lo que está roto y demás. Y este estudio, volviendo al de la caca, se comprobó también que los perros que van con correa, ¿sí? Con sus dueños con correa, son menos propensos a dejar caca en cualquier lado que los perros que van sueltos por la calle. Con este ejemplo que les quiero mostrar que hasta lo que parecería inmedible, sí se puede medir. Y lo importante es saber cómo. Y lo importante es saber qué datos son realmente valiosos, relevantes o importantes para comprobar, por ejemplo, el resultado de nuestro trabajo. En este episodio también voy a hablar de qué es el dato. Muchas veces me van a escuchar hablar de datos y creo que es la palabra más versátil, que incluye tanto a números como a palabras o a imágenes, etcétera. ¿Sí? Así que por eso es que uso mucho esa expresión. Otro mito que generalmente existe es que las palabras justamente no son datos. Sin embargo, por ejemplo, los testimonios que nos dejan los colaboradores o los clientes, los comentarios que nos dejan en encuestas, las menciones que nos pueden hacer en redes sociales, los emails que nos llegan de agradecimiento o las llamadas telefónicas, también son datos que pueden ser analizados, que pueden ser valorados, que pueden ser clasificados, interpretados, por supuesto, y la combinación de palabras y números es aún más potente. Entonces puede que en tu disciplina aún no encuentres el dato numérico, el número que te ayude a comprobar, por ejemplo, el éxito de una iniciativa, pero estoy segura de que en algún dato tenés, y ese dato puede ser en forma de palabras. Los números nos ayudan muchísimo, sobre todo cuando tenemos que convencer a personas que tienen tal vez una mirada o un pensamiento muy racional, muy numérico, ¿sí? Yo, por ejemplo, identifico a los financieros, los contadores, los ingenieros, ¿no? Son personas que cuando aparece un número se sienten en su zona. Sin embargo, ¿sí? No quiero dejar escapar esto, las personas somos también muy humanas. Y hay personas incluso con un perfil más blando que duro.
Entonces, en esos casos, leer un testimonio o escuchar una frase de primera mano, incluso un audio con la entonación que fue grabado, puede humanizar y convencer mucho más que cualquier número. Entonces, no podemos subestimarlo, ¿sí? Y no podemos subestimar ningún dato, ya sea incluso en otros formatos como imágenes o videos. Hoy con la inteligencia artificial podemos interpretar imágenes y podemos traducirlas a un texto o analizarlas. En el mundo de la sociología o de las ciencias sociales existe también la observación como un instrumento para medir comportamientos. Creo que de hecho es el instrumento por excelencia, ¿no? Y podemos observar, por ejemplo, en mi mundo, perdón, en el campo de la comunicación interna, cuánto tiempo miran las personas las carteleras, físicas o digitales, o si las miran, ¿no? A veces queremos comprobar si ese canal funciona y como es analógico no sabemos un poco cómo medirlo. O cuánto demoran las personas en fichar al acceso del trabajo, en los molinetes, o cuáles son los inconvenientes que tienen al hacerlo. También otro ejemplo que podemos tener es cómo medimos el uso o la apropiación que hacen las personas de los espacios de trabajo, ¿no? De los espacios comunes, si tienen limitaciones de diseño. Entonces son estos otros ejemplos que tal vez no tienen que tener un dato, una huella digital o un dato numérico directo, ¿no? Para poder extraer. Y ojo, que yo de esto que hablo de las observaciones no son ejemplos de la NASA, no son experimentos ni carísimos ni larguísimos, se pueden hacer en un periodo corto de tiempo, con ayuda, por supuesto, sí, de alguien que sepa y diseñar la observación, pero es algo que en una semana podemos tener toda esa información recolectada y lista para mostrarla a los decisores. Y con esto quiero mostrarte, de vuelta, que todo se puede medir y que todos tenemos datos que mostrar. Y acá te paso la clave del día, ¿no? Acá es donde tenés que abrir bien las orejas y tomar nota. La clave para encontrar el dato valioso es hacerte la pregunta, chan, 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 ¿qué quiero saber? Ya sé que parece simple, pero es la pregunta más fundamental de todos los tiempos. Es la pregunta de la que se desprende toda mi medición. ¿Qué quiero saber? ¿Qué necesito demostrar? ¿Qué es lo que quiero comprobar? Porque esa es la pregunta que te va a dar qué dato tenés que encontrar y por ende, cómo lo busco. Se sorprenderían lo poco claro que tenemos a veces esa pregunta tan fundamental. Entonces el problema no es que tenemos pocos datos, no es que no sabemos sobre mediciones, es que no sabemos lo que buscamos y por ende no podemos ver qué datos son valiosos. Y bueno, ahí es donde yo me apasiono por esto y digo, bueno, quiero ayudar a más personas a que lo puedan identificar. Y ya voy cerrando, mi intención con este episodio es abrirte el panorama de lo posible y que te quedes con esta pregunta, ¿no? ¿Qué hay hoy en tu trabajo que te gustaría medir, que te gustaría evaluar y que no sabes cómo? Y otra pregunta que te puedes hacer es, si vos ya identificaste que tenés datos valiosos o tenés un montón de datos, pero que no sabes cómo leerlos. Me encantaría que me acerques esas preguntas a través de las notas del episodio, o ya saben, en redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, porque quiero que conversemos sobre esto y ahí sigamos ampliando, ¿no?, las posibilidades de medición. Así que te dejo de vuelta con esas preguntas. ¿Qué te gustaría hoy en tu trabajo medir o evaluar y no sabes cómo? O si tenés datos y no sabes cómo leerlos, ¿sí? Muchas gracias por acompañarme en este episodio y nos vemos hasta la próxima.